Como muchos de ustedes saben, me mudé a España hace unos meses y he estado sacando muchos videos de historias económicas de países de la región. Entonces, comencé a pensar, ¿por qué no sacar un video acerca de España y cuál es su situación actual? ¿Qué está pasando con España económicamente hablando? ¿Y qué es lo que ha llevado a España a estar en esta situación? Entonces les voy a contar un poco de la historia durante los últimos 50, 60, hasta 70 años hasta llegar al punto que estamos hoy en día dentro del país y pues sobre todo poner hincapié durante los últimos 20 años que es la mayor crisis que se ha atravesado en España y los efectos que esta ha traído, al igual que las consecuencias y obviamente todas las causas. Si es que a ustedes les gusta esta clase de videos, recuerden que hay una lista de reproducción aquí, también se la voy a dejar en el primer comentario, donde hablo de las historias económicas de distintos países como México, Estados Unidos, Perú, Colombia, Chile, entre muchos otros. Este va a ser el último video que haga de esta sección para volver a nuestro contenido habitual de finanzas personales, inversiones y emprendimiento, pero realmente creo que este es un tema muy interesante y si tú no conoces la historia de tu país, si tú no conoces la historia económica, pues puedes tender a repetirla y cometer los mismos errores. Si a ti te gusta esta clase de contenido, recuerda hacer clic al botón me gusta y suscribirte a mi canal para poder ayudar a más personas y seguir sacando contenido como este. Ahora sí, acompáñame que vamos a empezar. En este video, como les comentaba, vamos a hablar de la economía de España. Vamos a ver un poco de su historia y qué es lo que sucede en la actualidad. Dentro de la eurozona, la economía de España es sin lugar a dudas un punto de interés, pues de los países que conforman la Unión Europea, España tiene la economía más extrema, ya que reúne en un solo sitio una de las crisis más duras y sin embargo sigue siendo, según los índices, la economía que más crece. Al momento de analizar la economía española, es casi imposible no encontrar opiniones controversiales y contrapuestas. Aquí vamos a intentar darte un poco de explicación al respecto. Primero debemos comenzar comentando cuáles son los problemas de España. En los años anteriores a la Gran Recesión, el gasto público del país era relativamente estable. Sin embargo, una enorme burbuja inmobiliaria estaba al acecho. La burbuja inmobiliaria de la que ya hemos hablado anteriormente, la del año 2008, golpeó fuertemente España. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó con un país con muy poca deuda pública y gastos responsables para que entrara en una de las peores crisis dentro de los países desarrollados de Europa? Para comprender mejor, vamos a dar un repaso por la historia económica de este país. Debemos de saber de que Franco tenía una economía muy particular. Franco fue un dictador español, Francisco Franco, el cual al final de la Guerra Civil Española en 1939, mientras que la nación yacía en ruinas, asumió el poder de manera dictatorial. Estos años veían una España completamente aislada que se encontraba muy lejos de ser el país que es hoy en día, pues de forma consistente ocupaba el segundo lugar en el mundo en cuanto a llegada de turistas. Debido al aislamiento y a las malas políticas, bajo los primeros años de la dictadura de Franco, la recuperación y el desarrollo fueron bastante lentos. Un claro ejemplo fue cuando el país fue excluido del Plan Marshall de Estados Unidos para la recuperación de Europa. No se alcanzó al máximo de antes de la Guerra Civil en cuanto al PBI per cápita hasta 1955, 5 años después que la mayoría de las otras economías occidentales lo hicieran a pesar de la Segunda Guerra Mundial. En general, las políticas económicas bajo el gobierno de Franco no fueron fijas, sino que variaron durante el tiempo que él estuvo en el poder. Un factor clave de este cambio fue la grave escasez de reservas de divisas que sufrieron a finales de 1950 como consecuencia del fracaso de la autosuficiencia y el aislamiento al cual se le había llevado al país. Afortunadamente, este fue un factor clave en el pivote de España para adoptar políticas pro mercado. Estas medidas fueron incorporadas al Plan de Estabilización o Plan de Estabilización de 1959. Este plan consistió en un conjunto de medidas económicas que implicaban justamente, como su nombre lo dice, la estabilización y la apertura del mercado nacional con el resto de las naciones. Lo que siguió se denominó el milagro económico español, que mejoró de forma notable su perspectiva. Se calcula que 3 millones de personas que representaban alrededor del 10% de la población se trasladaron a las zonas urbanas en la década de 1960 y muchos se trasladaron al extranjero. Esta situación consiguió la entrada al país de las valiosas remesas a cambio. Esta ola de liberalización coincidió con la adhesión de España a organizaciones internacionales como el GATT, predecesor de la OMS. El progreso económico siguió ganando ritmo después de Franco. Con el tiempo, marcas españolas muy reconocidas empezaban a ganar popularidad internacional. La transición a la democracia también allanó el camino para que España entrara a la Unión Europea o a la Comunidad Económica Europea, como se llamaba entonces, en 1986. Sin embargo, es importante señalar que a pesar del gran crecimiento, la tasa oficial de desempleo en España era demasiado alta en los años 80 y 90. Ahora bien, a pesar de no haber entrado en la Unión Europea,
Europea hasta mediados de los años 80, España decidió dar el paso y estar entre los primeros en adoptar el euro en 1999 con la intención de demostrar al mundo entero no solo lo lejos que había llegado, sino lo integrada y abierta que debía estar la economía, o al menos eso es lo que esperaban. Ahora viene un tema muy importante y es la adopción del euro. Esta adopción implicaba un gran compromiso, pues por un lado se cambió la soberanía monetaria del país, la capacidad de devaluar su moneda y fijar su propio tipo de interés. Por otro, el comercio con los países vecinos se hizo mucho más fácil, así como el pago de las importaciones a través de una moneda más fuerte. Por último, y tal vez lo más importante, fue tener acceso a créditos más baratos. Si bien esta fue una época de grandes cambios, hubo un par de cosas sorprendentes sobre este periodo. El flujo de bienes, servicios y la transferencia de dinero, también conocido como balanza comercial, sufrió un descenso. En particular, el país ya tenía una balanza comercial negativa antes de adoptar el euro. Sin embargo, esto empeoró, llegando a su nivel más bajo justo antes de la gran recesión, algo que no es inusual, ya que las recesiones suelen provocar la caída de las importaciones y que se agote el crédito internacional. La acumulación masiva de crédito fue una parte fundamental de la burbuja económica de España. El crédito se abarató y la adopción del euro llevó a muchos inversores a creer que la deuda pública nacional de España, Grecia e Italia era tan buena como la de Alemania. Existe, sin embargo, una creencia errónea de que el gobierno español se endeudó de forma irresponsable. No obstante, en el caso de España no fue así, como sí ocurrió en Grecia. Entonces, ¿cómo llegó la burbuja económica a España? Pues para cuando explotó la crisis inmobiliaria del 2008, la deuda de España era baja e incluso registró superávits presupuestarios en el periodo previo a la crisis. La gran pregunta entonces es, ¿quién se endeudaba? En gran medida lo hacían las empresas, especialmente las de construcción y los prestamistas, pues estos eran cajas de ahorro regionales. Para el país, la economía regional es sumamente importante dentro de España, dado que está dividido en 17 regiones con un nivel muy alto de descentralización fiscal. Por ejemplo, gran parte de la recaudación de impuestos, el gasto de educación y sanidad son registrados por las autoridades locales y regionales. Asimismo, España contaba con 45 cajas de ahorro regional antes de la crisis, muchas de las cuales habían optado por prestar dinero a la especulación inmobiliaria. Sin embargo, para ser justos, España anticipó algún tipo de problema de deuda cuando se unió al euro. Según el propio informe oficial de la Unión Europea, fue el primer país del mundo en exigir a los bancos que reservaran dinero adicional para los préstamos no productivos en los tiempos económicos complicados del momento. De esta forma consiguieron durante este periodo ahorrar unas reservas de 35.000 millones de euros, algo sorprendente para la época. Sin embargo, como estamos a punto de descubrir, el dinero ahorrado no fue suficiente para lo que se esperaba de la economía española. A principios de la década del 2000, el precio medio de la vivienda se disparó, lo cual, para ser justos, era una tendencia común en muchas economías, pero la dependencia del crecimiento liderado por la construcción realmente diferenció a España. Por ejemplo, el crédito para el sector inmobiliario superó con creces el crédito para la economía en general y la burbuja se reventó. Para cuando llegó la crisis, desencadenada al otro lado del Atlántico por el aumento de los impagos hipotecarios, la deuda inmobiliaria de España equivalía casi a la mitad del PBI. España dependía en gran medida del empleo relacionado con la construcción. En el 2007, más de 1 de cada 8 trabajadores estaban empleados en la construcción. Se construyeron más viviendas que en Alemania, Francia, Reino Unido e Italia juntos. Esto puede atribuirse a 3 factores fundamentales. Primero, el crédito era más barato, como lo hemos mencionado antes. Segundo, las exenciones fiscales y los incentivos a la inversión que el gobierno dio al sector inmobiliario. Y finalmente, fue el modelo del crecimiento económico en general para la economía española. El modelo favoreció la actividad de la construcción debido a la naturaleza intensiva de la mano de obra del sector, ayudando a reducir el desempleo. Desde el punto de vista político, los políticos pro-inmobiliarios también ayudaron a estimular el aumento de los precios. Una gran noticia para el 80% de los votantes españoles que eran propietarios de viviendas en ese momento. Sin embargo, como todas las burbujas, en algún momento tenía que estallar. Desde su pico, el precio medio de la vivienda disminuyó en un 45%, dejando a muchos en un balance negativo, como lo podemos ver en la imagen a continuación. Cuando el valor de las propiedades comenzó a valer menos que la deuda que tenían, el pánico no hizo más que crecer y aumentar el impacto de la crisis. De esta forma, la gente comenzó a dejar de construir casas, ya que los costos que debían asumir para hacerlos no le darían un
retorno de inversión positivo. Al mismo tiempo, la mayoría de inversores que habían especulado más de la medida terminaron por quedar en quiebra, volviendo incobrables la mayoría de los préstamos que les habían otorgado las cajas de ahorro regional, en una escala que superó con creces las provisiones que mencionamos anteriormente. En resumen, la respuesta de España se puede dividir en dos periodos. La primera parte, que implicó que el país tratara de salir adelante gastando más del porcentaje del PBI asignado a los estímulos de cualquier país de Europa, pero esto por sí solo no era un problema dada su baja deuda. Sin embargo, a medida que la crisis griega evolucionaba, la atención se centró rápidamente en quien era el siguiente: España. Es cierto que el país comenzó con una deuda baja, pero su modelo económico era fundamentalmente defectuoso. Se plantearon verdaderas preocupaciones sobre si España sería capaz de pedir préstamos durante el tiempo suficiente para poner su casa en orden. En última instancia, esto condujo al rescate de los bancos españoles y a una reforma masiva. Solo 2 de las 45 cajas de ahorros que mencionamos antes salieron de la crisis sin cambios. Otro gran problema es que al estar atada al euro, España no podía simplemente depreciar su tipo de cambio. Por esto mismo tuvo que emprender dolorosas reformas estructurales para aumentar la competitividad. La implementación de esta medida hizo que el desempleo aumentara hasta unas proporciones de 1 de cada 4 y que millones de personas abandonaran el país, ocasionando una fuga de cerebros en proporciones épicas. Datos demasiado buenos para ser verdad comenzaron a verse en los años pasados. Si se miran estadísticas de forma aislada, el PBI de España superó en 2017 su pico anterior a la crisis. No solo eso, sino que en los últimos años, al menos hasta antes del 2020, se ha convertido en una máquina para la economía, por lo menos dentro de la Unión Europea. Gran parte de este crecimiento se ha basado en el aumento de sus exportaciones, que han crecido como proporción del PBI. Una de las razones es que tras una década de dolorosas reformas, los costes laborales medios han disminuido o han sido normalmente inferiores a los de otras grandes economías europeas, aunque para ser justos, la productividad sigue estando algo rezagada. En una nota más positiva pero relacionada, su balanza comercial entró en superávit en 2016 por primera vez desde 1986 y desde entonces se ha mantenido de forma constante. Esto apunta a una trayectoria de crecimiento más sostenible, pero los problemas persisten. Al mismo tiempo, es justo señalar que España tiene problemas persistentes que hacen menos probable una recuperación completa. Uno de ellos es su alto nivel de desempleo, que está relacionado a lo caro que puede resultar contratar trabajadores. Los costes de despido son muy elevados y esto ha llevado a un gran número de contratos temporales de corta duración que poseen mucha menos seguridad laboral. Debido a esto, se ha sugerido que el desempleo históricamente alto en España es ligeramente engañoso. Algunos de los desempleados oficiales trabajan, o al menos lo hacían hasta antes del 2020, pero en el mercado negro para evitar la burocracia. Ahora bien, el persistente problema de desempleo en España también es producto en parte de tener la tasa más alta en toda Europa de educación y formación. Esto contribuye a poner en evidencia su notorio alto desempleo juvenil. España en la actualidad, según el Fondo Monetario Internacional, registró la mayor contracción de todas las economías respecto a la crisis del año pasado. Como podemos ver en imagen, cerca al 15% de tasa de desempleo dentro de los países de la Unión Europea, lo que también pone de manifiesto que la economía española sigue lidiando con el legado de su burbuja económica y muy probablemente logrado durante los próximos años. Hemos visto que España ha progresado increíblemente desde la dictadura hasta lograr ser una de las mayores economías de Europa. Su entrada en el euro fue controvertida en más de un sentido, lo que sin duda influyó en su burbuja económica. Sin embargo, a diferencia de otros países mediterráneos, la deuda pública de España era sorprendentemente baja antes de la crisis. No obstante, su modelo económico de crecimiento, basado en el aumento de déficit fiscal y una dependencia desproporcionada a la construcción, no lo era. Esto ocasionó que la deuda privada se convirtiera rápidamente en un problema público, pero desde que emprendió estas reformas, su economía ha mejorado, en algunos casos de forma espectacular. Esto es un poco de la historia de España, espero que les haya servido. Mi apreciación como persona que ha venido a España por primera vez hace 6 años, donde viví 6 meses en Madrid y que he vuelto hace unos meses para hacer una maestría aquí. De hecho, si quieren saber más de eso, les voy a dejar un video aquí. Pues es que realmente España ha mejorado durante los últimos 6 años, pese a la crisis del COVID o del coronavirus del año pasado. Pero realmente hay mucho desempleo, como lo mencionaba, juvenil. Hay muchas personas jóvenes que yo conozco que han tenido problemas para conseguir empleo o no han conseguido empleo. Personas que migran de otros países hacia España buscando mayores oportunidades. Hay algunos que encuentran, pero hay muchos que no encuentran las oportunidades que están buscando, tanto para emprender como para buscar trabajo principalmente. Entonces, España me parece un país increíble, con un estilo de vida muy muy bueno,
Pero sí es cierto de que hay ciertas complicaciones burocráticas porque necesitas cierta clase de papeles, necesitas ciertas capacidades para obtener algunos trabajos y no es una economía, desde mi punto de vista, como la de Estados Unidos, en donde puedes encontrar trabajo de manera más fácil y mejor remunerado, o economías como la de Alemania, que definitivamente tiene una mejor remuneración que España, porque dentro de España la vida y el estilo de vida que les comentaba es más caro que en países de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, si quieren saber cuánto cuesta vivir en Madrid, por ejemplo, en España, hice un video que se los voy a dejar aquí. Espero que les sirva muchísimo, espero que este video también les haya gustado. Si es que fue así, recuerden hacer clic al botón me gusta, suscríbanse a mi canal, aquí mi nuevo canal y un par de videos relacionados. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.